Alberto, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Gracias, gracias. Hace un año y pico que estuviste aquí conmigo. Te- Vamos a ver, me tiene impresionado lo que está sucediendo con la Fundación Omar Dengo. Una fundación por la que han pasado 2 millones de muchachos. No son cifras así como para... Y donde nace un poco el semillero para luego tener lo que tenemos en programación, ingenieros en sistemas, en todo lo que es tecnológico también ha seguido como continuidad de este programa. Y, y hablar de que el MEP va a asumir ese programa es preocupante, ¿verdad? Preocupante porque no es tan sencillo, ¿verdad? En una institución con 90,000 empleados públicos y con todos los problemas que tiene, asumir un programa que ha sido exitoso y ha sido ejemplo, ha recibido un montón de premios a nivel internacional y, y que es de gran, de que se necesita una gran logística. Sí, sí. Es preocupante no por el hecho en sí de que vaya a suceder. El Ministerio de Educación tiene todo el derecho de decir, nosotros vamos a hacer esto. No es ilegal. La forma en que se ha hecho deja mucho que desear. Pero la historia nos ha demostrado en Latinoamérica de que en la mayoría de los países los ministerios de educación no tienen la capacidad de desarrollar este tipo de proyectos a nivel nacional. Cuando en la administración de Oscar Arias en 1987 se decidió introducir las computadoras en la escuela pública, que los chiquitos aprendieran de computación, y comenzamos a planear, bueno, cuál debe ser el uso que se le da a esas computadoras. A lo que llegamos fue que queríamos que la computadora fuera una herramienta que ayudara a pensar, que ayudara a los estudiantes a resolver problemas, que les desarrollara a los estudiantes la capacidad de pensamiento lógico, simbólico, todas esas habilidades de pensamiento de orden superior que vienen con la resolución de problemas. Al decidir que queríamos irnos por darles a los estudiantes, introducir a los estudiantes a la programación, fue el único país en el mundo que estaba haciendo eso. La misma AID que daba fondos dijeron, se están equivocando. Hubo una reacción porque todo el mundo estaba enseñando multimedia, pero estábamos seguros que la resolución de problemas y las habilidades que se desarrollaban eran importantes para el futuro del país. Yo soy fiel creyente que unos años después tuvimos una generación de estudiantes que pasaron por las escuelas públicas, aprendieron a programar y que se les prendió esa chispa de que querían seguir con la programación. Y tuvimos una generación que luego se capacitó en el tecnológico, estudió sistemas, salieron a otras universidades y vino el boom de desarrollo tecnológico en el país, la industria del software, la industria de tecnología, que hoy exporta muchos miles de millones. Por supuesto que es una exportación. Es más, yo creo que ni siquiera sabemos, porque exportar software es muy fácil. Hay muchos no reportan. Que no reportan. Y todo eso se debió a esa semillita, porque conozco a muchos de esos estudiantes que en el Instituto de Investigación que ya fundé en Estados Unidos, la inteligencia artificial, me llegaron estudiantes que me dijeron, es que yo aprendí luego en mi escuelita en Paraíso, por ejemplo, me acuerdo de un estudiante. Después fui al tecnológico, estudié computación y después estaba trabajando con nosotros en un instituto de investigación. O sea, aprendió, y vea, él aprendió luego no en la escuela, aprendió en la casa sin computadora porque iba donde el primo que estaba en la escuela pública en Cartago, donde tenía el logo. Entonces, cuando el logo llegó a su escuela, ya sabía programar, porque había aprendido solo. O sea, ese chispa se dio, y conozco muchísimos casos, que lo que fue una decisión en 1987-88 tuvo una repercusión
en el desarrollo del país. A los años, después de unos 15, 20 años, el resto del mundo, que suena extraño, se dio cuenta que enseñarle a programar a los estudiantes era importante. Vino el término, era un término de Seymour Papert, pero que Janet Wynne, una profesora de Carnegie Mellon, retomó y le llamó pensamiento computacional a las habilidades que desarrolla el estudiante al aprender a programar. Por ejemplo, enfrentarse a un problema, tener que entenderlo bien, tener que modularizar y resolverlo por pedazos, tener que abstraer y ver si hay partes de ese problema que yo puedo resolver de otras partes, el colaborar con otros en resolver el problema, el hecho de que un programa está totalmente correcto o no sirve para nada. O sea, ¿de qué te sirve que solo el 80% de los depósitos que hagas en el banco funcionen? No, vos esperás que funcionen. Bueno, en la escuela todo ese 60 o 70%, en programación, en el laboratorio es 100%, o sea, tiene que funcionar. Que el error es una oportunidad de aprender. O sea, hay muchas de estas habilidades que ahora se argumenta, uno, si los aprende al programar, le sirve en la vida real. O sea, yo aprendo a resolver problemas y eso me sirve a resolver problemas en otros lados. Entonces, por ejemplo, mi última visita a Finlandia y Estonia antes de la pandemia, visita a escuelas, lo que nos mostraron las escuelas fue, vean cómo estamos comenzando a introducir a programar en las escuelas de Finlandia. Estamos tratando de hacer cursos para que los docentes aprendan a programar para introducirlo a su salón de clase. En Estonia nos llevaron para que viéramos cómo una maestra de preescolar estaba trabajando con robots. Todo eso lo estamos haciendo en Costa Rica y lo hemos estado haciendo y le llevamos décadas de ventaja. En muchos de los otros países del mundo nos preguntan, pero ustedes ya tienen el pensamiento computacional y la programación en el currículum. ¿Cómo hicieron? Nos preguntan. Nosotros no hemos podido. No sabemos cómo hacer para introducirlo en un currículum que ya está lleno de materias y cómo asignarle horas al desarrollo de estas habilidades. Nosotros lo tenemos desde hace 30 y pico de años. Todo este énfasis ha sido en la capacidad de resolver problemas, que los estudiantes resuelvan los problemas. Desde hace varias administraciones, el Ministerio de Educación ha mostrado interés en que los estudiantes pasen más tiempo resolviendo problemas, que aprendan a resolver problemas. Ahora, este último gobierno está poniendo énfasis en la resolución de problemas. Y yo lo que estoy viendo es más bien, bueno, el gobierno se está alineando con lo que la Fundación ha hecho durante 30 y pico de años, el énfasis en la resolución de problemas, hasta el punto que hay estudios que se han hecho y que han sido publicados en revistas científicas revisadas por pares con análisis estadísticos rigurosos que muestran que los estudiantes que han pasado por el programa de informática educativa de la FODMEP tienen una capacidad mayor de resolver problemas que los estudiantes que no han pasado por el programa. Y estos son problemas ordinarios, no son problemas de programación. O sea, se ha demostrado que todo este proceso de aprender a programar le ayuda a los estudiantes en su capacidad de resolver problemas. Dentro de la experiencia que decía de los países, en Latinoamérica ha sido década tras década que cada gobierno que entra a un país, no voy a mencionar países, pero bueno, la mayoría viene con un plan nuevo de cómo usar la tecnología. Costa Rica se caracteriza por haber tenido un programa continuo. El único país que ha logrado un programa continuo fue Uruguay, que mucho tiempo después que nosotros creó el Plan Ceibal, que no es parte del Ministerio de Educación, solo que en ese caso pertenece o está adscrito a la Presidencia de la República. Y el Plan Ceibal en Uruguay, y Uruguay es el líder de la educación latinoamericana, a lo que se dedica es al pensamiento computacional en las escuelas públicas de Uruguay. Exactamente lo que nosotros hemos estado haciendo durante 30 y pico de años. Bueno, esto va contra toda la lógica. O sea, un ministerio que colapsó con la pandemia, que prácticamente los muchachos no reciben ningún tipo de capacitación, ¿verdad? Con una estructura vertical complicada, falta de creatividad. O sea, hacer un cambio
y integrar más, o sea, quitarle la dirección y el pensamiento, y quitarle el desarrollo que trae la fundación, es un suicidio, ¿va? Para ponértelo así sencillo, ¿va? Yo creo que hay que reflexionar y hay que volver a analizar. Si hay algunas diferencias de criterios pues se discute, ¿verdad? Pero aquí pareciera que no hubo ni siquiera un diálogo, o sea, fue un momento dado, ya se tomó la decisión y Sí, sí, siempre ha habido una relación de odio y amor y a veces la relación es mejor entre el ministerio y la fundación. Eh, Creo que podría ser mejor en la relación. Yo sí creo, hay mucho que mejorar el programa. A veces es culpa de la fundación, a veces es culpa del Ministerio de Educación. Por ejemplo, que los estudiantes que entran al laboratorio de informática educativa es aprender a programar. Bueno, resulta que las escuelas de informática educativa del país, a excepción de algunas que han cambiado últimamente, pero no le enseñan a programar a los docentes. ¿Por qué? Porque dicen, es que cuando entran a trabajar al MEP y a la FOD les enseña a programar. Pero resulta que ya cuando entra al laboratorio, el MEP no da permiso para que la fundación los capacite. Entonces es como si el profesor de inglés no supiera inglés y no hay manera de enseñarle inglés. Entonces eso, por supuesto, causa situaciones en las cuales ese docente no sabe qué hacer, tal vez hace otras cosas, no sigue los lineamientos que se le dan. Por eso son asperezas y esos son problemas que podemos resolver. Eso se resuelve poniéndole un examen que a la hora de contratar al docente que determine si sí, tiene que tener estos tiene que tener estos conocimientos. Entonces, si hay dificultades, yo soy el primero en admitirlo. Ahora, se está trabajando con 500 y pico mil estudiantes. No es fácil, son los que pasan por el laboratorio. Se le ha subido el nivel de requisito de programación en los últimos años, se ha hecho más intenso y más difícil. Pero también con aquellos docentes que son buenos, ellos dicen es más interesante, es un reto, es mayor reto. Se introdujo computación física a nivel de cuarto, quinto, sexto grado, o sea, los chiquillos, haciendo que la computadora le hablen a sensores, a luces, que prendan y apaguen motores. A nivel de los primeros años de secundaria, se introdujo robótica en todos los colegios que está el laboratorio. O sea, en Costa Rica tenemos, en todos los colegios que son parte del laboratorio, que tiene el laboratorio de informática educativa, hay robótica. La mayoría de los otros países del mundo andan buscando cómo introducir robótica. Y en Finlandia me decían, estamos viendo a ver cómo a los docentes les enseñamos robótica para que lo puedan trabajar con los estudiantes. Ahora sí, esto es en el laboratorio, no es el salón de clase, pero en estos momentos que yo he estado ayudando a la FOD durante los últimos meses, se está desarrollando todo un curso para que permita que los docentes de aula aprendan pensamiento computacional y comiencen a introducir todo esto en su salón de clase. Es un curso de nivelación, pongámosle así. Más de superación, a que logren entender el pensamiento computacional. Y yo he estado trabajando personalmente, ayudando en ese. Es un curso que está saliendo muy bien. Lo que me preocupa es que yo no veo que el Ministerio de Educación se le acerque a uno y me dice, ¿nos podría contar sobre este curso y qué es lo que están tratando de hacer con el docente de aula? ¿Nos podrían contar qué es lo que están haciendo? Es como, ok, cortemos y empecemos de nuevo. La ministra de Educación dijo que está cansada de la tortuguita. Bueno, le digo yo, vaya a Finlandia, vaya a Estonia, pregúntase si se cansaron de la tortuguita y si están cansados de que los estudiantes aprendan a programar y desarrollen esas habilidades de pensamiento computacional. Es como si el pensamiento computacional y aprender a programar, el aprender a programar se dice que es como una de las nuevos conocimientos que hay que desarrollar, así como aprender a escribir, ¿verdad? Las matemáticas, la programación. Todo el mundo debe aprender a programar a un nivel alto. No, pero es casi que si se aprende bien y lo combinamos con una serie de conceptos fundamentales de computación que hemos introducido en los últimos pocos años en el programa, que podemos hablar también, preparamos a los estudiantes a entender la tecnología que viene de forma mejor, porque entiende cómo funciona la tecnología. Entonces la tecnología deja de ser magia, porque yo entiendo cómo funciona, porque yo sé programarla, porque yo sé que todo nuevo desarrollo tecnológico es simplemente un nivel de abstracción sobre los niveles de abstracciones anteriores de la computación. Y si yo entiendo eso, yo la entiendo y la puedo manejar. Entonces, no se trata de que nos cansamos de la tortuguita, no, se trata de
cuáles son las habilidades que estamos desarrollando, queremos que los estudiantes desarrollen esas capacidades, y si tal vez no lo estamos logrando de la forma que no se está logrando, de la forma que el ministerio quiere, o hay cambios que hacer, que hay muchos que yo propondría que se pueden hacer, pues hagamos los cambios. Pero el ministerio tiene toda la potestad de cancelar el programa, y yo ojalá tengo la esperanza de que tenga algo mejor y que lo puedan reemplazar por algo mejor. No, es que no puedes cambiar un programa que lleva 30 y pico de años con gente muy capacitada, que tiene una visión clara de dónde va. Estas son políticas de largo plazo. O sea, Sí, estos no son programas para 3 años, 4 años, no. O sea, sí. hay... Ahora, hay un punto que es importante, que no he terminado. Estaba hablando de la parte de programación, que son laboratorios de informática educativa. Hay otro programa que incluye, son 500 y pico mil estudiantes. Hay otro programa que es el de tecnología móvil, que es el que le da una computadora a cada estudiante en las escuelas pequeñas. Son las escuelas con pocos docentes o unidocentes, y entonces cada estudiante tiene una computadora. En esos casos es más difícil introducir la programación, porque no existe una persona encargada, un docente encargado como hay en el laboratorio. Y a esos otros 200 y pico mil estudiantes que tal vez ahora no están aprendiendo programación, para esos docentes que estamos preparando todo este otro curso, y lo que estamos más bien es tratando, íbamos a hacer, tal vez ya no se va a poder, es llevar todo esto de pensamiento computacional al salón de clase a través de esta nueva capacitación, este nuevo programa, para que sea ya entonces a nivel de 800 mil estudiantes que se logra llevar. Entonces están los dos programas, el de 1 a 1, que es darle computadoras portátiles a estudiantes de escuelas pequeñas, y las escuelas más grandes que tienen laboratorio donde sí se enseña programación, robótica, computación física. Bueno, pero pareciera que Costa Rica no conoce todo lo que han hecho ustedes, ¿verdad? O sea, la fundación en esos 30 y pico años ha cambiado totalmente la educación en Costa Rica. Es un programa con una gran visión, donde se hace, me imagino que se hace calificaciones, donde se hace revisión de resultados, metas, y se estructura todo a largo plazo, y no en el cortísimo plazo que se trabaja en los muchos... Sí, hay una visión. Muchas autoridades nuevas. Hay un punto que dice donde se evalúa. ¿Por qué el Ministerio de Educación diciendo que en este programa no se evalúa? Evaluar es una palabra. Todo el mundo quiere que el Ministerio de Educación evalúe. Todo el mundo que se evalúen los docentes, que se evalúen los estudiantes. Entre ellos mismos. Entre ellos mismos no. Y no que cada docente se evalúa a sí mismo. Con el docente que conocemos en Costa Rica no funciona. Hay una evaluación. O sea, el programa... Y hemos estado trabajando de una forma en que se evalúe automáticamente y que se esté evaluando los trabajos de los estudiantes en forma remota. Hay una evaluación que es, por ejemplo, ¿están los estudiantes desarrollando habilidades de pensamiento computacional, los que pasan por el programa? Esos son estudios que se hacen de forma científica. Ahora, hay una parte de la evaluación que es muy interesante, que es que en el laboratorio, los estudiantes en el laboratorio no reciben calificación, o sea, no reciben nota. Vean qué interesante, porque... Ahora dice, es que no reciben calificación. En muchos lugares lo que dicen es que lo que hay que hacer es no hay que calificar y poner notas, sino hay que ver si el estudiante aprende. Entonces, si nosotros tomamos la programación como un desarrollo de habilidades, en que algunos se van a disparar, otros no les interesa tanto, otros hay diferentes niveles de interés y de capacidad. Entonces nosotros lo que queremos es lograr que cada estudiante logre su máximo potencial en el desarrollo de esas habilidades. Entonces, el currículum que hay es sumamente flexible. En primer lugar, los temas que se cubren, por ejemplo, ciertas estructuras de programación, se le da al docente 2 o 3 años para que las cubra. No se dice, en marzo usted tiene que estar viendo ciclos anidados. No, se dice, el estudiante cuando se gradúe de sexto grado, entre cuarto y sexto grado, debería dominar los ciclos anidados. Ahora, un docente que tiene estudiantes muy vivos los puede ver en cuarto. Otro docente, pues esto lo va a dar para sexto. O sea, se le da total flexibilidad al encargado del laboratorio. Se le da estudiante, el docente y el estudiante pueden desarrollar sus propios proyectos. No se le dice qué proyectos hacer. Ellos desarrollan proyectos de su interés. El docente decide qué proyectos son, el tiempo que pueden llevar
y hasta dónde lleva la programación. Ahora, si nosotros tenemos computación física donde estoy con sensores, el estudiante ya es el que decide qué proyectos hace y tiene un docente motivador, ese estudiante no hay que evaluarlo. Ese Si lo hemos visto, vuela solo. ese estudiante vuela solo. Ahora, cuando tenemos docentes que llegaron ahí y no saben programar, cuando tenemos docentes que dicen, como yo no tengo que evaluar a mis estudiantes, yo no voy al colegio. Y no llegan, y no llega el docente al laboratorio, y el director no lo reporta. Ahora, esos no son problemas del diseño curricular, esos son problemas que conocemos existen en el Ministerio de Educación y que no podemos decirle, bueno, es que no evalúa. Es que lo que estamos tratando es motivar y lograr que el estudiante, por su propia motivación y por la forma en que se trabaje y aprenda a su ritmo y hasta donde pueda llegar. Que tal vez quieran ponerle un examen al final, bueno, habrá que determinar qué exámenes poner para los diferentes niveles que puede llegar a los estudiantes, porque tampoco queremos decir, queremos que llegue hasta aquí, entonces el estudiante vivo dice, ya yo llegué, ya no hago nada. Porque el docente dice, ya no les enseño más. Entonces, y además en la creatividad y el desarrollo de cada uno es distinto. Las habilidades especiales que tiene. Exactamente. Entonces tenemos un enfoque construccionista. Cada estudiante, el estudiante aprende construyendo. Es un enfoque basado en proyectos, en la resolución de problemas. Todo lo que los ministerios de educación hablan ahora es lo que hemos estado tratando de que sea la forma en que se trabaje. ¿Funciona en todo lado? No, nosotros sabemos cómo funcionan las escuelas en Costa Rica. Algunas funcionan muy bien, otras sabemos que son un desastre. Veamos el Estado de la Nación lo que nos dice. Ahí está clarito, no nos engañemos. Pero como dicen, don't throw the baby with the bathwater. O sea, si estamos lavándolo, no echemos el bebé con el agua. No nos deshagamos de todo lo bueno que tenemos solo porque tal vez no lo entendemos o porque hay algunas deficiencias. No, deficiencias no hay. Esto de parar un programa de esta magnitud, donde hay una cantidad importante de equipos y de computadoras y de formación de gente, de una estructura que ayuda. Es como arrancar de cero muchas cosas, ¿verdad? Y con la estructura del MEP, ¿verdad? Son más de 150 y pico mil computadoras que hay instaladas. Y la experiencia ha sido que cuando el Ministerio de Educación, porque el Ministerio ha instalado sus propios laboratorios para otros proyectos, hay poco control, según informes de la Contraloría, de cuáles computadoras hay. Se ha visto ahora que después de la pandemia se desaparecieron un montón. No se saben. La Fundación lleva un control sumamente estricto de inventarios, hay toda una flotilla de carros y hay acuerdos de servicio, se le da mantenimiento. Me imagino que ahora de un día para otro el Ministerio de Educación se hará cargo de 150 y pico mil computadoras que están en todo el país. No sé, esa parte. Yo lo que no entiendo es que yo creo mucho en las alianzas público-privadas para programas, digamos, de educación. O sea, y darle, cambiar y estructurar otra vez y centralizar. Y si está trabajando bien la fundación, pues ¿qué? Vamos a hacer un cambio. O sea, es que no tiene ninguna lógica. Vamos a ver, sabemos que todo esto es transitorio. O sea, la gente que llega a un ministerio a veces dura 4 años, a veces ni dura ni 4 años, ¿verdad? ¿Cómo va a estar uno haciendo cambios en la parte, en el disco duro, digamos, de la enseñanza y en uno de los campos más importantes y más exitosos, ¿verdad? Sí, yo me imagino que si hay asperezas, y yo creo que hay asperezas de ambos lados, pues se conversa, se busca. Se podría haber soluciones. Sí, siempre hay soluciones, ¿verdad? Siempre hay soluciones. Ese no parece ser el rumbo. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Es muy difícil, escuchando, por ejemplo, al viceministro hablando en la radio con Amelia Rey, diciendo, es que lo que nos interesa es que los estudiantes aprendan a resolver problemas. Dice, pero bueno, usted ya se acercó a ver qué tipo de problemas estamos resolviendo en laboratorios. No sé si se habrá acercado. Es difícil cuando te dicen que es que nos casamos de la tortuguita.
está bien, se cansaron, pero te dan 57 diapositivas y con eso es lo que hay que comparar porque esa es la ruta de la educación. Entonces, cuando es muy fácil criticar cuando uno no muestra las cartas para que no critiquen. Entonces, si supiéramos hacia dónde vamos, entonces podríamos hacer un análisis y dices, hombre, salieron con algo mejor, qué bueno, le podemos ayudar y yo con gusto les ayudaría, pero no tenemos la menor idea de qué es lo que viene. Entonces es sumamente preocupante pero cuando se además, cancela y no se sabe qué viene. además, una fundación que tiene 30 y pico de años, ella tiene su estructura, su pensamiento, y ha sido exitosa y es ejemplo en el mundo entero. En muchos países, hasta europeos, han venido a ver qué es lo que ha hecho la fundación, y Uruguay también, y Chile, y todos los países vienen a ver cuál es el fenómeno de Costa Rica. ¿Y por qué no le preguntan al tecnológico? ¿Por qué no le preguntan a las universidades para ver la diferencia entre los muchachos que han pasado por estos programas versus el que no participó en esos programas? ¿Por qué no se ven la realidad? Que se investigue. O sea, es que no podemos... Sí, es un punto muy interesante. Yo me acuerdo hace muchos años, no sé ni el nombre ni quién, hablando con un profesor universitario, no me acuerdo si era profesor de matemáticas o de física, pero fue hace muchos años, no sé, 10 años o no sé. Y él me decía, es que yo noté que había un grupo de estudiantes que tenía una capacidad, veían los problemas diferentes, decía, y yo les veía algo. Y cuando me puse a investigar, lo que vi era que habían pasado por el programa informático educativo y habían aprendido a programar desde chiquitos. Y él lo veía en el curso universitario. No sé si todavía se dará o no, y no me acuerdo ni quién era, ni puedo localizarlo. Pero son resultados que... Pero si no ayudamos a esa gente que son gente que está en escuelas públicas, ¿verdad? Sí. Porque los que están en las escuelas privadas tienen todas las herramientas posibles, pero tal vez no tienen todas, ¿verdad? Pero un programa, una alianza público-privada que ha sido exitosa y se le cuestiona, bueno, conversen, busquemos cuáles son los puntos, pero de un día para otro tomar una decisión de terminar una relación, un matrimonio que ha sido exitoso, ¿verdad? Que es ejemplo posiblemente para casi todos los países del mundo, ¿bien? Porque yo creo que esa fue una muy buena idea. Y no es buscar el padrino, y entonces es buscar los resultados, me parece a mí. Y hay un montón de instituciones aquí en Costa Rica, bueno, no muchas, ¿verdad? Que han hecho muy bien su trabajo, pero si hay algo que está muy cuestionado es la educación pública. Sí, los resultados son fatales, ¿verdad? Y a pesar de que gastamos un porcentaje muy alto del PIB con respecto, y los costos también de los muchachos son muy altos, ¿verdad? No con este gobierno, porque no he tenido ningún acercamiento, pero yo he trabajado con los ministerios de educación de un gran número de gobiernos desde los 80. Me acuerdo que había uno que me decía, pues que esto lo deberíamos estar haciendo aquí. ¿Por qué está allá? Bueno, yo trabajan juntos y decía, además piénselo, entre todos los problemas que tienen por resolver, ¿para qué se van a echar este otro encima cuando tiene alguien que lo está haciendo bien? Que lo está haciendo. Más bien traten de ayudarse, den su opinión, traten de coordinar, en vez de echarse el tamal encima cuando es un problema complicado. Vean qué sucedió en el gobierno pasado con la red. Yo estuve muy involucrado en el diseño de la red, que después la Contraloría suspendió el que la fundación lo manejara. A la fundación no le correspondía, o sea, no es el objetivo de la fundación manejarle la red al MEP. Era la única forma que se veía de tener comunicación entre las escuelas para poder hacer proyectos colaborativos. Por ejemplo, los chiquitos hicieran proyectos con chiquitos de otras escuelas, porque no había colaboración, era lo que nos... Sí, competencia, que sería competencia, todo. Sí. Entonces, el Ministerio de Educación al principio decía, no, esto lo podemos hacer nosotros. Y después se dieron cuenta, diciendo, no, esto no podemos, mejor ayúdenos. Y era como decirles, está bien, nosotros se lo subcontratamos a la FOD lo administra y ya no me tengo que preocupar.
Entonces es como... No, pero estas alianzas público-privadas es lo que hay que hacer en el Ministerio de Educación para mejorar el inglés. ¿Eh? ¿Cómo van a dar inglés si los profesores no saben inglés? O sea, ¿ah? ¿Cómo? Si las universidades tampoco están graduando profesores de inglés certificados internos con TOEFL y todas las pruebas que tienen que haber. Hey, yo me acuerdo cuando yo programaba en la famosa Hilda, o no sé cómo se llamaba, Matilde. Y la Matilde en la UCR era todo un caso y uno tenía que llevar perforadas las tarjetas perforadas, pero tenía que ser había que tener mucha lógica, Bueno, había que pensar muy bien, o sea, porque si no pasaba, digamos, no sé, el pin ese que tenía que pasar, simplemente devuélvase, vaya a ver cómo se hace otra vez el programa. Y ese el desarrollo de la lógica y ver cómo hago para que el programa esté bien. Esa es parte del pensamiento computacional. ¿A dónde en la escuela aprendemos eso? No, en la escuela hago algo, me lo ponen malo y hasta ahí llegó. El tener que volver investigar y el ver problema hasta que esté bien. yo me acuerdo, eran todas las tarjetas. Digo yo, Y era tarjeta, todas las instrucciones, había que hacer la secuencia de instrucciones, revisarlas, volver a perforar. correr el programa otra vez. Ese proceso es lo que se llama pensamiento computacional y es verdaderamente la forma en que nosotros resolvemos problemas en la vida real. Entonces, la programación nos enseña eso. Sin que lo sepamos que lo estamos aprendiendo. Sí, pero eso vuelve a lo mismo, o sea, y pongo el ejemplo del inglés, por no poner otros. O sea, lo que debiera hacer el MEP es hacer alianzas y ojalá hubiera otra fundación para tener programación de lo que es un segundo idioma. Porque ahora lo que vamos a hacer es una diferencia de clases otra vez más alta, ¿verdad? O sea, ya hay muchachos que salen manejando idiomas, muchachos que manejan todo tipo de programaciones y otros que no tienen esas capacidades, teniendo las herramientas y siendo exitosos, ¿verdad? Sí, con las escuelas públicas, siendo realistas, sabemos que tenemos un problema con muchos de los docentes de aula. Ahora hay 20 y pico mil incapacitados, salió en el periodo. 22,000. O sea, es una tercera parte. ¿Y esos muchachos qué hacen cuando se incapacitan los profesores? Mientras buscan quién nombrar el sustituto. Bueno, es que no... Sí, por eso. Entonces más bien lo que yo siempre pienso es, bueno, pero entonces al menos tomemos lo que hacen con las computadoras, traemos al laboratorio y que ahí funcione bien, que ahí aprendan. Porque si lo manejamos diferente y si podemos lograr que ahí desarrollen esas habilidades, pues podemos compensar un poco tal vez lo que no sucede en el salón de clase. Al menos el estudiante que si durante un año no le tocó una buena maestra y después sí le tocó un buen maestro, una buena maestra, es como una forma hasta de compensación si lográramos que esto funcionara. Pero tenemos las deficiencias son muy parecidas también, ¿verdad? En cuanto a docencias, o sea, las dificultades existen. Bueno, pues Hay que seguir. bueno, muchas gracias. Hay que seguir. Vamos a ver, no hay que bajar la guardia. Yo no concibo que esto haya sucedido, ¿verdad? Me parece que es retroceder. Lo vamos a ver dentro de un año y medio. Vas a ver que comenzando con todo el software y con todo el hardware, ahí cuando tengan que ir a trabajar, ¿qué va a hacer el ministerio? Es que es muy fácil porque les comenzás a enseñar Office y les pones un tutorial de Office. Un Office es lo más sencillo del mundo. Está hecho para... Ya, bueno, alguien que sabe algo de programación es un chiquito. En una mañana aprende. Esa es mi experiencia en proyectos de este tipo que se ha suspendido. Terminan enseñándole Office. Argumentando que con eso pueden conseguir trabajo después. No. Preparación para el trabajo. La ministra de Educación dijo, es que los niños no están aprendiendo Office. No puede ser. Entonces, pues veremos a una generación, en vez de una generación de programadores, una generación de usuarios de Office.
No, hay unos cursos muy sencillos en un día te Tutoriales. enseñan, en un día te enseñan. Por eso es muy fácil, le pones esos tutoriales a las computadoras y ya Sí, sí. resolviste el problema. El Office está hecho para que todo el mundo solo pueda desarrollarlo, o sea, no es nada del otro mundo. Ahí no se necesita ninguna lógica, ya todo se programó. Por eso, Y ahora con la inteligencia artificial, por eso es que no hace falta a un estudiante que sabe programar, no hace falta enseñarle Office, es cuestión de sentarlo 15 minutos y enseñarle el menú y ya lo puede hacer. claro. ¿Y qué vamos a hacer con la inteligencia artificial? Eh, El MEP va a estar preparado para manejar la inteligencia artificial. el, no sé, en cuanto a estos nuevos chats y aprender a programar, eh, es, es- es- es interesante porque lo que se dice es, bueno, ya no voy a tener que aprender a programar porque la computadora va a programar por mí. ¿Qué va a programar? Pero, eh, Hay que saber qué es lo que está dentro. exactamente, entonces te doy un ejemplo, suponiendo que vas a escribir un memo para despedir a alguien y en tu compañía y lo vas a escribir así, yo quiero que el chat ya sea el de Bing o el Bard de Google, el que sea, mejore mi redacción y le pones unas ideas y te hace un memo muy bonito, dices qué bonito, le hago unas correcciones y mando el memo. Porque yo puedo decidir si lo que me escribió está bien o no, es lo que yo quería comunicar. Si yo resulta que lo tengo que escribir en francés para la sucursal francés de mi compañía, yo no puedo poner al chat que lo escribe en francés y enviarlo, por no tener la menor idea que va a enviar. Yo lo puedo hacer en español en el chat después de decirle a Google Translate traduzca Traducen. al francés. Porque la traducción es 1 a 1, es más fácil. En la programación yo veo algo parecido, o sea, digamos viendo los programas para certificación de docentes en programación del laboratorio en que se está trabajando en la FOD, la pregunta es, bueno, ¿cuál es el nivel de programación que debe tener un docente? Yo siendo de computación siempre trato de subir el nivel. Me decía, no, estos programas que usted está sugiriendo son muy difíciles. Y ahora pienso, tal vez son muy difíciles para alguien con el nivel de programación que debe tener para enseñarle a estudiantes de primaria, pero si sabe suficiente programación, este problema se lo podría dar al chat, el chat escribe el programa, y si sabe suficiente programación, puede determinar si el programa que hizo el chat está correcto o no, e incorporarlo a su solución. Entonces, más bien, el hecho de aprender a programar, tenemos que darle una orientación de que no solo sé programar, sino sé suficiente para que aún en un lenguaje que no conozco, pero es parecido a los que conozco, yo puedo pedirle al chat, hágame una página web para esto Estas que quiero hacer. características. Y yo sé suficiente como para poder probar si ese programa está bien. Yo sé suficiente como para hacerle correcciones porque entiendo lo que me está dando, a pesar de que tal vez yo no lo hubiera podido hacer desde scratch, pero sé suficiente para entenderlo, como en el caso del idioma. Entonces, más bien lo que tenemos que hacer es pensar, bueno, ¿cómo mejoramos esta capacidad de programación? Y va a ser más importante poder conocer la programación para sacarle provecho a estas nuevas herramientas. Bueno, Alberto, siempre un placer escucharte. Gracias por la oportunidad. Un gran educador, un gran investigador, un gran amigo. Ojalá haya una reflexión nacional, porque esto no es un programa de 30 y pico años, necesita una reflexión nacional, ¿verdad? No una decisión del poder ejecutivo ahí, de la ministra o del viceministro, no sé. Pero hay que hacer una reflexión nacional con gente como vos que conocen todos los beneficios de tener este tipo de alianzas y una fundación que tiene una gran capacidad de ejecución y de planeamiento y de estrategia que no la va a tener nunca el Ministerio de Educación Pública, porque desgraciadamente no los días cambian ahí las cosas, ¿verdad? Y eso, en educación hay que pensar siempre en largo plazo, porque los cambios duran muchos años, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a vos.